Hola, hola, bienvenido nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y soy tu host en este espacio donde nos reunimos a hablar de información espiritual, metafísica, despertar de conciencia, aplicado a la cotidianidad de nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de la sombra, de esa parte de nuestra psique que mantenemos en nuestro inconsciente, que mantenemos velada, a la cual no podemos tener acceso solamente por fuerza de voluntad o porque queremos acordarnos de algo o porque queremos como recordar algo, pero que sin embargo tiene muchísima información sobre nosotros. Sé que sobra recordarnos que dentro de todo lo que somos, dentro de nuestra psique, el 95% de eso habita en nuestro inconsciente. Solo el 5% está a la luz, está en nuestra conciencia, es de lo que nos acordamos, es lo que sabemos, es lo que pensamos. Recordemos que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos y claramente nuestras creencias vienen asentadas y como formadas por lo que cargamos en nuestra psique, sobre todo por ese 95% que guardamos ahí en lo que llamamos nuestra sombra. Quiero hacer la claridad antes que nada porque muchas veces hay mucha resistencia a acercarnos a esa parte de nosotros porque creemos que cuando la llamamos sombra es porque necesariamente es una parte muy negativa, muy oscura dentro de nosotros, y la mayoría de nosotros le tenemos miedo a ver esas partes nuestras porque ya es suficiente con lo que tenemos en nuestra conciencia, ya es suficiente con lo que creemos que somos, ya es suficiente con los defectos que sentimos que tenemos, y por ende abordar ese viaje a la sombra nos asusta o le tenemos un poco de resistencia. Y la verdad es que simplemente es una cantidad de información que se ha quedado velada por la razón que sea, ya vamos a entrar a ver eso, y que cuando nosotros valientemente decidimos hacer ese descenso a la sombra y como bajar a nuestras profundidades con mucho amor, porque vamos a necesitar mucho amor para vernos a nosotros mismos, y amor no es indulgencia, amor es simplemente esta capacidad de observar lo incómodo y quedarme por voluntad de sanar y quedarme por la voluntad de acompañarme, de estar conmigo, de no dejarme sola o solo. Si dentro de tu proceso has querido reconectar con tu niño interior, has querido recortar memorias, has querido transformar patrones automáticos que se te hacen muy complejos de comprender, o quizá incluir nuevos hábitos o nuevas formas de pensar y no lo estás logrando con tanta facilidad, entonces te doy la bienvenida a este espacio donde con toda seguridad vas a encontrar herramientas para poder acceder a esas partes de ti. Muchas veces estamos queriendo hacer los cambios dentro de nosotros por pura fuerza de voluntad, y muchas veces funciona. La fuerza de voluntad es una energía canalizada que puede lograr cosas increíbles. Es toda nuestra energía masculina siendo canalizada para manifestar algo, pero existen otros caminos, y siento que muchas veces vamos a tener la capacidad de pasar por encima de nosotros en búsqueda de conquistar esas nuevas versiones nuestras. Y lo cierto es que solo podemos hacer cambios verdaderos, cambios profundos, cambios a largo plazo, cuando se sientan en el amor propio, en el amor por nuestras experiencias, en el amor por otros, en el amor por la vida. Ahí es donde se sostienen las cosas, en el amor, no en el enamoramiento. No estamos hablando como el amor de pareja, sino estamos hablando de la energía divina del amor, de la energía primordial de toda la creación y que todo lo sostiene. Pero volvamos a nosotros y a nuestras profundidades. Vamos a hacer un recorrido por nuestro inframundo, y hoy voy a servirles un poquito de guía en este inframundo, que es lo que hago yo en mis sesiones de shadow work, en mis sesiones de sombra, en el descenso, y es acompañar a las personas a que visiten su sombra, a que visiten su inconsciente. Lo primero es, quiero que visualicen ahí donde estén un círculo.
Visualicen un círculo. El círculo es el símbolo sagrado de la conciencia. Por eso en astrología o inclusive en astronomía, donde se habla de los nombres y los símbolos de los planetas, van a ver que hay un símbolo con círculos varios. Y estos círculos tienen diferentes características. Entonces, por ejemplo, el Sol es un círculo con un punto en la mitad, lo que simboliza la conciencia centrada, la conciencia organizada. El círculo es un símbolo sagrado que simboliza la conciencia. Cuando vamos a irnos a ver el símbolo de la Tierra, por ejemplo, vemos que es un círculo con una cruz en la mitad. La cruz simboliza la materia. La cruz simboliza los 4 elementos. Nos podemos dar cuenta que el símbolo de la Tierra es justamente un círculo, entonces sería la conciencia en la materia, la conciencia en los 4 elementos, por eso está la cruz en la mitad. Si vamos a el símbolo de Marte, y este es el último ejemplo que quiero dar, es el círculo y una flecha. Sería la conciencia en movimiento, la energía masculina. Y por último, Venus. El círculo que tiene abajo una cruz y simboliza la conciencia, el círculo por encima de la materia. Y así podemos seguirlos explicando. El que sigue es Mercurio y bueno, hay diferentes formas de ver y de reconocer cómo el círculo simboliza la conciencia en nuestro inconsciente colectivo. Entonces visualiza ese círculo. Y para que todos tengamos la misma visión, vamos a hacer de cuenta que este círculo que tienes al frente es la conciencia absoluta, la fuente, Dios, como le quieras llamar a eso. Y esta es la conciencia del absoluto en la singularidad. Ahí donde está Dios, siendo uno solo, siendo absoluto, siendo total y completo. Cuando esta conciencia absoluta se quiere empezar a experimentar a ella misma, que ya hemos hablado en otros capítulos y en YouTube de cómo ese qué soy y esa exploración de la fuente de ella misma, de Dios, de cómo Dios se está explorando a Él mismo en todos nosotros y en toda la creación y en todo lo que existe, no solamente en la tierra, pues. Este círculo, digamos que así como sucede en la citocínesis, que es cuando una célula se está partiendo en dos, abriendo en dos, que es después de la mitosis. La mitosis es cuando la célula está duplicando como su contenido para dividirse, pero háganse esa imagen mental de esta célula abriéndose en dos. Todos aprendimos esto en el colegio. Y es la misma, como lo mismo que hace Dios cuando se quiere experimentar, que hace la conciencia divina cuando se quiere experimentar, y es abrirse, digamos, en esta capacidad de dador y receptor. Y quiero entonces que visualicen una línea que parte por la mitad ese círculo. El círculo no se ha dividido en dos, simplemente está como en ese proceso de la mitosis donde solamente se está como dividiendo por dentro, y pongan una línea en la mitad de ese círculo. Eso va a representar la ley de polaridad, que es una de las leyes universales. Las 7 leyes universales las pueden encontrar en el Kybalión, que es como el libro principal de las leyes universales, escrito por el 3 veces grande Hermes Trismegisto. Si lo quieren buscar, sería el 3 veces encarnado. Esta ley de polaridad nos habla de la necesidad de un polo positivo y negativo para este desarrollo de la creación, de un género femenino y masculino, y acá no vamos a entrar a discusiones de luchas de género, sino más bien sigamos concentrándonos en la conciencia, porque esto tiene que ver con la psique de ustedes. Ya vamos a ir para allá, de todos nosotros pues. Vamos a dividir ese círculo y una mitad va a ser la energía femenina y la otra mitad va a ser la energía masculina, así tal cual como todos nosotros fuimos creados, independiente de quiénes somos, de qué nos guste, de dónde vivamos. Todos fuimos creados por un óvulo y un espermatozoide, por una mujer y un hombre, ¿correcto? Por una energía femenina y una energía masculina en este caso. Por ende, tu conciencia funciona de la misma forma.
nuestra energía funciona de la misma forma. Tenemos una energía femenina y tenemos una energía masculina que igual habitan dentro de la misma conciencia. Entonces, no son dos personas que viven dentro de ti. No solamente tienes energía masculina porque eres un hombre o energía femenina porque eres mujer, o depende de tu preferencia sexual. Después vamos a hablar por qué todos nos lo están metiendo como si fuera nuestra identidad dependiera de nuestra preferencia sexual, pero en realidad no. Y acá estamos hablando desde nuestra conciencia, de lo que hay dentro de nosotros. Y tienes dentro de esa energía femenina y esa energía masculina que se van a ir programando y se van a ir forjando en primer lugar por esos maestros primarios que traemos, que son mamá y papá, biológicos en este caso, en un principio, y más adelante, pues el papá o mamá o la figura femenina y masculina que tuvimos y nos estuvo criando, independiente a quien sea. Ellos son nuestros maestros primarios. Cuando en religión o como en estas historias te dicen que tú elegiste a tus papás y a tu papá y a tu mamá antes de nacer, digamos que sí, pero es más que un cuento infantil, es un poco una versión un poquito menos infantil, y elegimos la experiencia por resonancia. Y elegimos aquellos maestros por pura resonancia vibratoria, porque por resonancia vibratoria de mi conciencia, de mi energía, que así yo encarné en un bebecito chiquito que parezco indefenso, sigue siendo un ser que lleva vidas y que lleva experiencias y que ha acumulado como una carga energética y que viene como a resolver, a aprender a lidiar con ciertos retos, situaciones, aprendizajes, y por ende elige por resonancia ese ambiente, esas otras energías que puedan impactarle las experiencias necesarias para que empiece el juego. Entonces yo le llamo a eso como la versión 0.1 de tu experiencia, de tu vida. Tú llegas acá a la tierra y esos traumas parentales, esos impactos que se generan en tu conciencia por las experiencias que tienes con papá y mamá o por la ausencia de ellos inclusive, es lo que va a ir marcando tu psique en esta personalidad que estás habitando en esta vida. Es lo que va creando el ser humano 1.0 que habitas y el personaje principal, el personaje primario que eres cuando llegas acá, la versión inicial de ti. Ellos están programando cada una de esas partecitas de ese círculo, ¿ok? Entonces haz de cuenta que tu maestro de la energía masculina está programando lo que te queda a ti en esa parte de tu conciencia, ya de la energía masculina, ese ladito de tu círculo, acuérdense el círculo que habíamos pintado, y por el otro lado la energía femenina programa a partir de trauma, de impactos. Trauma no es solamente como algo catastrófico que te haya pasado. Trauma es un impacto. Si yo me pego con la mesa y me sale un morado, es un trauma. Justamente es eso. Cuando nacemos, nuestro cerebro, nuestra mente está como una esponjita recibiendo todo porque se está programando, está en el momento de ser programada. Y por ende, todo lo que recibe es un impacto. Porque hasta los 7 años no estoy formando mi mente analítica, por ende no tengo esta capacidad de decir esto sí, esto no, ay, mi mamá no me quiere decir eso, ella en realidad está pensando eso, como que esa mente analítica todavía no se ha terminado de formar y el niño o bebé recibe todo eso, ese impacto positivo o negativo, lo que sea, para crear y programar esa parte de mi energía, esa parte de mí. Y para hacerlo muy rápido, porque vamos a necesitar otro capítulo para hablar como de el trauma parental o como de esa versión inicial de mí y cómo energéticamente se van creando como estas programaciones. Mi energía femenina, claro que puede estar afectada por mi papá, y mi energía masculina, claro que puede estar afectada por mi mamá, pero a lo que voy es que, digamos que la programación primaria viene de la energía que tú consideras femenina y la energía que tú consideras masculina dentro de esos maestros primarios. Y no solamente porque mamá es lo femenino y papá es el hombre, sino porque cuando me refiero a femenino es
volviendo otra vez a los conceptos como de conciencia, el femenino, la energía femenina universal es el amor, es la energía per se, es como la materia prima de toda la creación, es energía creativa, energía creadora, como una explosión de energía, es mucha energía. Y nuestra mamá, nuestra madre, empieza a programar en nosotros, no necesariamente por lo que nos dice, sino también por cómo ella lo experimenta en ella, lo que es el amor. Lo que es el amor hacia ella, lo que es el amor hacia otros, lo que es cómo me nutro, cómo me alimento, cómo me amo, cómo amo a otros. Nuevamente, no solamente por cómo ella me trate o por cómo ella me hable o porque me siente y me explique, sino porque bebé está viendo todo lo que mamá hace. Entonces yo aprendo también de lo que veo que ella hace, de cómo ella se ama, de cómo ella entiende el amor, de cómo ella ama a su pareja, sea mi papá o sea el que sea. Y eso lo vamos absorbiendo. Por ende, muchas veces de ese vínculo va a fluir y a nacer la herida de rechazo. Esto les estoy hablando nuevamente de todo lo que tiene relación con lo energético, la conciencia. En psicología van a encontrar muchas otras teorías. En este momento estamos hablando como desde este lado, que igual tiene mucha relación. Y no digo solamente que papá no nos pueda crear una herida de rechazo, pero viene muy marcada por la energía femenina. Nuevamente, la puede formar mamá, pero como carga nuestra energía femenina, igual se puede ver después impactada por energías masculinas. Simplemente que está programando nuestro lado femenino, nuestra energía femenina, ¿ok? Y por el otro lado tenemos a la energía masculina. Por el otro lado tenemos a este maestro primario que representa la energía masculina y por ende en el inconsciente de bebé, bebé está esperando, así como de mamá está esperando no solo recibir amor, sino aprender sobre el amor. De la energía masculina, o en este caso de papá, está esperando recibir protección, recibir seguridad, esta sensación de sentirme seguro acá, como cuidadito, tranquilo, como que si papá está en la casa nada debería pasar, todos estamos a salvo. Ese es el ideal, ¿no? Eso es como lo que está en el inconsciente colectivo de todos y lo que estamos esperando como de esa figura paterna, de esa figura masculina, bien sea en los hombres como colectivo en la sociedad, bien sea como papá en casa, bien sea como nuestra pareja si somos mujeres o si cargamos mucha energía femenina. Estamos esperando protección como un guardián de esa energía masculina. Y esa energía masculina es la que también me enseña a poner límites, consciente o inconscientemente. Puede que nunca me haya sentado y me haya dicho, mira, mi amor, muy posiblemente, pero es como yo lo veo poner límites. ¿Cómo lo veo poner límites? ¿Es agresivo? ¿No es agresivo? ¿Se deja pasar por encima? ¿Cómo es? Porque eso yo lo estoy aprendiendo, yo estoy permeándome de eso. Por ende, cuando esta energía está ausente, emocional, físicamente, porque si está emocionalmente, si está físicamente ausente, pues va a estar emocionalmente ausente. Si está ausente o si además de no hacer su trabajo me impacta con dolor o me genera miedo, yo voy a desarrollar una herida de abandono. Ahí está el abandono. El abandono y el rechazo son emocionales. Somos seres primeramente energéticos y emocionales y claramente todo eso impacta en nuestro cuerpo físico, pero en principio el trauma viene siendo energético y emocional. Y de ese lado como que recibo, bien o mal, lo que he aprendido de la protección, lo que he aprendido de lo que es sentirse abandonado, sentirme solo, sentirme desprotegido, que por ahí, en este lado, está muchas veces la sensación de ira que se lleva a bebé, que bebé se convierte después en adulto, en quienes somos hoy en día y en cómo reaccionamos hoy en día. Entonces ahí están, en esas dos energías, en esos dos laditos de tu círculo, ya puedes ver y puedes tener una idea de cómo han sido formados o de cómo han sido programados. Si te quieres tomar un ratico para dibujar ese círculo o simplemente estar recordando mientras yo te hablo cómo vi a mamá cuidarse a ella misma, cómo vi a mamá expresar el amor con otros,
cómo vi a mamá expresar el amor conmigo, cómo se sintió ese niño. Alcanzo a recordar cómo me sentía, independiente a si te acuerdas de cada una de las memorias. ¿Puedes acordarte de cómo te sentías? Me sentía amada, feliz, amaba a mi mamá, teníamos una relación hermosa, o me sentí muchas veces rechazada, me sentí que había algo mal conmigo. Todo el tiempo me decía que la forma en la que yo hacía las cosas no estaba bien, me hacía sentir insegura o inseguro. Ahí vas a encontrar un montón de información, y esto no es como para que vayan y reaviven los traumas con sus papás, sino porque estamos descubriendo al niño interior. El niño interior no es necesariamente las memorias que ustedes tienen de su infancia. El niño interior es una parte de su psique que nunca va a dejar de tener 7 años y que está activa. Esa parte de tu psique normalmente alberga y guarda tus heridas emocionales. Así la herida emocional me la hayan hecho hace 3 años en una relación de pareja. Es mi niña o mi niño interior el que coge eso y se lo mete en su mochilita. Y si yo no tengo contacto con ese niño o esa niña interior, él va a tener que guardarse solo eso y que con sus herramientas de niño lidiar con esa sensación de amenaza. Y es por eso que muchas veces reaccionamos con patrones antiguos o reaccionamos de manera muy automática y no sabemos de dónde vienen esos pensamientos o esas voces o como esa forma de actuar. Y es porque está guardada en esa programación. Entonces, hagan memoria emocional, digamos, como que despierten un poquito esa sensación de cómo se sentía el niño o cómo veía a sus papás en ese momento, cómo se sentía con su papá, se sentía resguardado o resguardada, se sentía protegida o protegido, o más bien no, más bien yo veía cómo dejaba que mi mamá lo gritara, pasara por encima de él, le fuera infiel y siempre estaba ahí, como que no hacía nada, era más bien como medio cero a la izquierda. Y mi mamá, por el otro lado, era quizá abusiva, manipuladora, fuerte, controladora, brusca, grosera. Y puedo recordar que me decía que yo no era lo suficiente, que yo era, no sé, bruta, que yo era inútil, que todo eso lo puedes ir guardando, porque todo eso que recuerdas que te hizo sentir o que te dijo mamá, o incluso como ella se comportó con ella misma, puede estar guardado en tu sombra femenina, en tu closet femenino, en digamos como ese sótano. La sombra no es solamente como una parte muy mala que yo tengo guardada en mí. Desmitifiquemos eso, porque si estamos pensando eso vamos a tener mucha resistencia a ir allá. Y necesitamos ir allá. Necesitamos ir allá con nuestra conciencia, con nuestra alma, con nuestro adulto consciente, porque ahí está nuestro niño herido solo, abandonado. Y no hay poder humano y no hay amor ni siquiera de tus papás, no hay reconciliación con nadie, más allá que con la tuya, contigo mismo, que pueda sanar esas heridas. Y es importante que tengamos eso claro. Independiente a que yo vaya y me reconcilie con mi mamá o con mi papá o tenga conversaciones complejas, o que esto funciona un montón y claro que va a ser bueno y claro que va a ser útil, en realidad esa sanación solo se da cuando yo me rematerno y me repaterno. Cuando yo voy abajo y me hago cargo de ese niño interior, abajo como siguiendo con esta visualización del sótano. Cuando yo bajo a mi inframundo y me hago cargo de mis partes, de mi adolescente rebelde, de mi ego que se construyó y se hizo creer que era súper fuerte y que era esta mujer que nunca tiene que parar, que siempre tengo que seguir, que tengo que ser la mejor, o este hombre que tiene que tener muchas mujeres y que tiene que tener mucho dinero y que tiene que tener muchas propiedades para poder valer algo. Ese ego herido está ahí, abajo, abandonado también por ti. Si tú no has ido a tu sombra, estás abandonando partes de ti. Y es muy fácil señalar a otros. Y quiero que nos quede muy claro y que recordemos siempre que para todos esta es la primera vida de la que nos acordamos. Esta es la primera vez para todos en muchas cosas, siendo mamá, siendo papá, siendo abuelo, siendo hijo, siendo humano, de lo que nos acordamos. No tenemos memoria de más, al menos no despierta, al menos no en este momento.
Esto no se trata de andar señalando con el dedo y tampoco estoy diciendo que perdones absolutamente todo porque no sé tu caso específico y ahí vas a necesitar tu discernimiento para poder ver a las personas desde un lugar distinto. Eso no quiere decir ser permisivo o ya se me olvidó todo lo que hiciste y borrón y cuenta nueva, y porque eso también sería negligencia con mis propias heridas y con mi niño interior, sino discernimiento, sabiduría, para yo poder tomar altitud con la conciencia, porque si estás acá, eres un ser humano consciente que está explorando su conciencia, su espiritualidad, para ver desde esta conciencia divina todo lo que sucede y todo lo que ha sucedido y cómo me conformo como ser humano. Y si se dan cuenta, acá no hablé de situaciones aisladas, acá estuve hablando de seres humanos y lo generalicé, porque claro, todos somos únicos, pero al mismo tiempo todos estamos basados en el mismo diseño cuando estamos encarnados. Entonces, es un diseño divino. Todos elegimos esos maestros porque son ellos los que forman la versión 1.0 que tú necesitas para venir a jugar este juego. Y así no parezca, estamos colaborando entre todos. Así se vea horrible en este plano, así sea mucho dolor, así sea mucho, incluida la sombra, incluida la oscuridad, incluido lo negativo. Puede ser una oportunidad de crecimiento, puede ser una oportunidad de contraste para yo transformarme, para yo evolucionar, para yo crecer. Tengo la capacidad de verlo así. También tengo la capacidad y el derecho y la potestad de no verlo así y de quedarme diciendo que es el colmo, que esto es imperdonable, que no debería haber sido así. Puedes hacerlo también, estás en tu derecho. Como te digo, cada uno tiene su historia y cada uno es dueño de su historia y cada uno decide y define cómo la quiere sellar. Yo te doy acá en este espacio la oportunidad de que vayas a revisitar y a recomprender qué es lo que hay en tu inconsciente y que quedó ahí marcado, sin necesidad de condenar a otros. Ya una vez has hecho este ejercicio de ir conmigo revisitando esas memorias o revisitando solamente lo que mi niño creía o pensaba o vivió de su energía femenina y su energía masculina, de sus maestros primarios, puedes empezar a entender lo que hay dentro de la herida de rechazo y la herida de abandono que albergas dentro de ti. Y todos como seres humanos tenemos esas heridas. Todos son heridas primordiales, son heridas principales que requerimos como para trabajarnos como seres humanos acá. Y cuando hacemos como esta recapitulación y decimos como, uy, mi mamá era de esta forma o mi mamá era demasiado sumisa y yo crecí como con esta rabia porque ella era sumisa y permitía todo esto, pero al mismo tiempo he recreado en mi vida situaciones o relaciones, vínculos de pareja incluso, donde he estado con personas muy abusadoras, muy abusivas. Puede ser físicamente o puede ser psicológicamente, emocionalmente. Muchos narcisistas. Estoy dando ejemplos como para que puedas habitarte y reconocerte ahí. Y eso te va a dar una idea de cuáles son las características de ese niño interior. Otra vez, no es solamente una foto mía de cuando era chiquita. Eso va a conectar muchísimo, sin duda alguna, como con la compasión y con el amor propio por nosotros mismos y por versiones más vulnerables de nosotros, sí. Pero ese niño interior tiene una personalidad específica y diferente y única que necesitamos ir a conocer. Necesitamos ir a vincularnos con las partes de nosotros que no conocemos, que nunca hemos ido a conocer. ¿Y dónde vive este niño interior? A veces me dicen cómo es que yo cierro los ojos y me lo intento imaginar, pero ni sé, o sea, solo me da tristeza, pero no sé dónde está, no veo nada, todo está negro, como que súper confuso ese ejercicio. Y ya que hicimos este primer acercamiento a ese niño interior en nuestro inconsciente, ahora vamos a ver dónde está. Normalmente, cuando mi niño interior no ha sido observado, no ha sido trabajado y sigue siendo un niño herido, el arquetipo del niño herido, habita en mi chakra raíz. Entonces se lo van a visualizar en un cuarto negro con rojo, básicamente. Está ahí abajo, está en tu chakra raíz, que sería como el centro energético que tenemos arriba, apenas se acaban las piernas y como en el perianal.
Ahí es como un cono que está mirando hacia abajo, está expulsando energía hacia abajo. Solo el chakra raíz y el chakra de la corona tienen como esta dirección. El chakra raíz, que es el primero, que sería el de color rojo, está ahí abajo apuntando como al suelo, a la tierra, y el de la coronilla está apuntando como hacia arriba, ¿ok? Son como conos. Y este chakra raíz alberga nuestra sensación de seguridad. Por eso es el primero que se desarrolla, es el primero que se desarrolló en nosotros como humanidad, cuando estábamos evolucionando como humanidad, y es el primero que se desarrolla en nosotros cuando nacemos. El de, ok, estoy vivo. Cuando estamos en el parto, cuando salimos de la cesárea, de donde sea, cuando nos están pariendo y llegamos a este mundo, ese es el primer chakra que se ilumina. El de, estoy acá, esta es la tierra, estoy encarnado, esto es seguro, no sé dónde estoy, como ese trauma del nacimiento y como esa sensación de seguridad y confianza o de miedo. Esas son como las polaridades de este chakra. Por eso, cuando mi niño interior está herido, cuando mi niño interior está asustado, está en el chakra raíz. Eso quiere decir que domina todas mis reacciones automáticas, todas mis reacciones de supervivencia, todos mis mecanismos de defensa. Él está liderando esa parte de ahí. Y todos mis mecanismos de defensa están siendo patrocinados por ese niño interior. Por eso muchas veces me voy a comportar como un niño chiquito. Lo que pasa es que ya estoy en un cuerpo adulto, por ende se va a ver diferente y los impactos y las consecuencias van a ser diferentes. Pero estoy actuando desde ahí. El niño herido habita en el chakra raíz, habita en el miedo, está asustado. Ese es el principio primordial como de la no dualidad, y es no existe lo malo, solo estamos muy tristes, ¿no? No existe como la maldad como tal, solo mucha tristeza y mucho dolor que se ven representados como en una rigidez que se convierte en ira y se convierte en odio y se convierte como en oscuridad y en densidad y en egoísmo, y bueno, ya, nos fuimos por allá. Pero en esta corriente de pensamiento de lo no dual, de donde no existe la dualidad, todo es bueno, todo es luminoso, todo hace parte de la luz, todo hace parte de la fuente, simplemente está triste, simplemente está abandonado, simplemente está asustado. Y esto es simplemente como la teoría para que puedan crearse esta imagen, porque acá estamos en la dualidad, acá existe la luz y la sombra, acá donde estamos encarnados, existe la dualidad, existe lo bueno y lo malo, positivo y negativo, luz y sombra, existe y necesitamos reconocerlo para poder navegar el plano de la materia. Pero mi punto iba a, cuando estamos sentados en nuestro niño herido, estamos sentados en el miedo. Y sobre todo cuando nunca hemos ido a trabajar con él, nunca hemos ido a reconocer estas partes nuestras, pues todo nuestro automático está sentado ahí, en el modo supervivencia, en la sensación de miedo, de me voy a morir si no actúo de esta forma, si no me defiendo. Es como el cerebro primario, el cerebro, le dicen algunos, el cerebro reptil. Y empezamos a actuar desde el modo supervivencia, que sería actuar de una forma reptiliana. Son metáforas, ¿no? Todo esto que se habla hoy en día en la New Age de los reptilianos son estas personas que actúan desde la supervivencia, que terminan actuando desde su cerebro reptil. Ya hacia un lado exagerado, ya están sentados en ese chakra rojo, completa y absolutamente, ya están poseídos por su sombra, ¿no? Que es otra forma de decirlo. Pero nosotros, que estamos hablando simplemente de nosotros y de nuestra cotidianidad y de nuestra psique y de nuestra sombra, cuando te sientes asustado, cuando estás en estado de supervivencia, el niño herido está sentado ahí y está tomando el control desde ahí, desde el miedo. Cuando nosotros trabajamos la sombra, cuando nosotros vamos limpiando sombra, transformando nuestra sombra, porque sí, a la sombra entramos con amor, pero no para enamorarnos de la sombra, no para enamorarme de mis patrones, no para enamorarme de mis mecanismos de defensa vencidos. No, entro con amor como una velita a un lugar oscuro, como entro con amor, con paz, con tranquilidad, como con no querer romper todo, con no estar pateando la lonchera, ¿ok? Pero no para enamorarnos de nuestra sombra, no para estar justificándola, no para decir como, ay, es que soy luz y sombra, entonces esta es mi sombra y ajá, la sigo alimentando. No,
No, eso es indulgencia. Entro con la sabiduría de ir a ver a mi niño herido, de ir a trabajar con él esa sombra, de irlo a abrazar nuevamente, de ir a decir como no estás solo, no eres inútil, no eres bruto, eres capaz, eres valiente, vamos a lograrlo, todo va a estar bien, estás acompañado, ¿sí? Y cuando hacemos esta tarea y este proceso de trabajo de sombra, de ir a trabajar con nuestro niño interior, de ir a abrazarlo, y esto no es en una hora y ya listo salí y sané, no. Esto es un proceso de toda la vida, pero recordemos que la sombra se nos va revelando a medida que nosotros pues vamos evolucionando, se va revelando como aún más profundidad y cosas más profundas y nos vamos dando cuenta como, ay, esto tenía que ver con esto y, ay, acá otra vez se me está manifestando este miedo y esta herida, pero ya lo conozco, entonces ya sé cómo manejarme. Esa es la idea de tener la valentía de bajar a la sombra, que te vas a volver un experto en ti. Y siempre se te va a estar revelando cada vez más información tuya, cada vez más inconsciente. ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad! Ser cada vez más soberanos de nosotros y no vivir en la inconsciencia de no sé por qué estoy reaccionando así, pero así soy, ajá. Ahí nos volvemos esclavos del destino, nos volvemos esclavos de los astros, de las situaciones, de los otros. Cuando yo voy a mi sombra y me vuelvo un sabio de mí mismo, me vuelvo soberano de mí y de mi vida y de mi realidad. Y mi inconsciente cada vez va albergando más luz y por ende voy trayendo cada vez más cosas a mi conciencia y voy expandiendo mi conciencia. Y en este proceso voy albergando más luz. Cuando limpio sombra, albergo más luz y me voy llenando de amor. Cuando hago este proceso, ese niño interior que estaba habitando en el chakra raíz, en la polaridad del miedo, sube al corazón y se transforma en el arquetipo del niño sabio, de la inocencia con sabiduría, del amor con sabiduría, y se mueve al chakra del corazón. Y nos empieza a mostrar cómo el amor es sabio, cómo el amor discierne, cómo el amor es capaz de poner sus límites, cómo el amor es capaz de proteger a otros y de protegerse a sí mismo, cómo el amor es capaz de ser esta fuerza que todo lo alcanza, que todo lo nutre, porque también todos como seres humanos tenemos bien grabado y bien clarito en nuestro inconsciente colectivo que el amor nos alimenta. Por eso, de la forma en la que eso se vea, con traumas encima o no, estamos buscando constantemente el amor. Todos, como eso se vea. No importa si estoy tan desconectado de todo que creo que el amor es el éxito y la plata, eso es lo que voy a estar buscando. O creo que el amor es una pareja, que no importa si me golpea, me maltrata, me abusa, voy a estarlo buscando. Todos estamos buscando el amor porque sabemos que el amor nos alimenta. Entre más luz albergamos en nosotros, en nuestra energía, en nuestra conciencia, mucho más clarita es esa concepción del amor universal, mucho más sabia es esa concepción y se activa esta conciencia del niño sabio que ve todo con inocencia. Inocencia no es ingenuidad, ingenuidad es habitar en el chakra sacro, ahí abajo en las emociones, en ser víctima de un victimario, en volver a caer en lo mismo. La inocencia es sabia y es esta parte de ti que tiene la capacidad de sorprenderse con todo, ¿saben? Como cuando uno es chiquito, que es como, y me vi con mis primos y fue genial. Y yo hace poquito estaba leyendo mi diario de cuando tenía 8 años, como mi primer journal de la historia. Y fue muy lindo y se lo mandé a mi mamá porque hay un post de, pues como una entrada de ese diario donde escribo como hoy fue el mejor día de mi vida y tuve la mejor comida de mi vida y fue huevo y arepa. Pero fue la mejor comida de mi vida porque estuvimos mi mamá y yo solas compartiendo. Esa es la inocencia, ¿saben? El poder encontrar como lo más grandioso de la vida en lo más cotidiano porque simplemente está permeado por el amor, porque tenemos los ojos del amor encendidos y tenemos la capacidad de ver lo hermoso en todo. Es como cuando nos conmovemos con muchas cosas, con la flor, el pájaro, el otro ser humano, cuando veo en la calle como un bebé con su mamá que la abraza y es como, qué amor, qué ternura, qué belleza. Cuando tengo el corazón tan abierto que veo un niño y veo la pureza del niño y es como, me conmueve inmensamente.
No hay nada más hermoso y más puro que un niño. Y cuando conectamos con nuestra ternura interior, queramos o no tener hijos, eso es independiente. Lo vemos allá afuera y lo podemos reconocer. Y nos dan ganas de cuidar a ese bebé, sea de otro, sea mío, sea del que sea, no importa. Es como, qué belleza, qué hermosura. Y me conmueve hasta lo más profundo de mi ser el ver la felicidad de otros, así como nos conmueve el amor de otros, así como cuando hablamos de las guerras y de las cosas horribles que están sucediendo en la tierra, se nos achica el corazón y como que lo sentimos todos como humanidad, porque todos estamos conectados, porque la ley es uno y somos uno y estamos interconectados, sobre todo en nuestro inconsciente colectivo. Por eso es tan importante ir a ver nuestra sombra, porque cuando hacemos todo este camino a reconciliarnos con nuestro niño interior, a llenarnos de amor, se nos va a abrir la puerta a poder ver las sombras del colectivo. Eso es lo que sigue. Yo limpio y empiezo a trabajar mi sombra, y aunque es un trabajo de toda la vida, sí va a haber un cambio cuando lo empiezo a hacer. Hay como un gran cambio en mi conciencia. Y cuando empiezo a limpiar esa sombra, la sombra del colectivo se me va a revelar. Y voy a empezar a sentir esto también por el colectivo y como a ponerme al servicio. Por eso empezamos a tener la necesidad de ponernos al servicio, porque necesito empezar a también aportar a limpiar la oscuridad y la sombra en la humanidad. Entonces todos estamos conectados desde ahí, sobre todo cuando subimos a ese niño interior al corazón. Y no quiere decir que siempre vaya a estar en un lugar y siempre vaya a estar en el otro. Es muy posible que cuando te enfrentes, por ejemplo, en tu día a día, a una presentación en tu trabajo que te da terror y pánico y que pone en tela de juicio muchas cosas sobre ti, sobre tu carrera y sobre tu proceso y sobre tu sueldo y lo que sea, ese niño interior se baje al chakra raíz y tenga miedo y te diga como, estoy asustado, tengo pánico escénico, no voy a poder salir, todo está horrible, Dios mío. Es circunstancial también. Pero ¿dónde habita la mayoría del tiempo? ¿Habito en mis patrones automáticos? ¿Habito en mis respuestas automáticas, en mis heridas emocionales? ¿O cada vez estoy más arriba? Cada vez más puedo ver el mundo desde el corazón. Solo que, pues sí, claro, a veces me bajo. Todavía tengo sombra, todavía soy humano, todavía me estoy limpiando como de mis propios traumas y de mis propios dolores, y todavía estoy albergando cada vez más luz y me estoy convirtiendo en este contenedor que cada vez puede guardar más luz y albergar más luz. Estoy en ese proceso. O puede que a veces esté triste y de pronto haya un día donde todo lo vea maravilloso y vea como a Dios en cada cosita chiquita y vea la ternura del mundo y como que mi corazón se compenetre con el corazón de la humanidad. También puede suceder, y eso no quiere decir que no estés lidiando con tus sombras o con momentos difíciles. Eso quiere decir que va a ser circunstancial también. Pero lo que quiero es que te lleves esta imagen de cuando el niño interior está en el corazón, habitando en tu chakra corazón, en ese salón verde. Verde así, esmeralda y expandido y como queriendo amar todo y como, wow, la flor, wow, la vida. O sea, estoy vivo, como que es este milagro de estar vivo, estar acá experimentando esto. No doy nada por sentado. Y se vuelve esta energía que es magnética de esas personas que uno ve que están enamoradas de la vida, que son sabias y están enamoradas del todo y a todo le meten fuerza y perrenque y ganas. Es magnético. Cuando nos sentamos desde ahí, es como darnos un abrazo profundo a nosotros y sentirnos tan poderosos. Y es bien importante para mí como esta visualización del niño abajo en el chakra raíz y arriba en el corazón, porque justamente en este momento como humanidad estamos moviéndonos hacia la cuarta densidad, estamos moviéndonos hacia el chakra corazón, estamos saliendo del ego, saliendo de la esfera del plexo solar. Todos tenemos nuestros 7 chakras, todos tenemos 7 centros energéticos, todos como individuos, y todos como humanidad. La humanidad también está en esa evolución de conciencia, en esa evolución de densidades que se da cuando pasamos de una esfera a la otra. Porque así como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Entonces, así como tú tienes tus 7 chakras y puedes subir tu conciencia a cada uno de ellos, a cada uno de esos centros energéticos, la humanidad está haciendo lo mismo.
Y esto lo quiero decir porque muchas veces cuando estamos trabajando estas heridas de nuestros niños, se acentúa mucho una suerte de resentimiento, de rabia o de dolor con nuestros papás o como con estas personas que han forjado estas heridas. Y aunque lo puedo entender, quiero como que nos paremos en este nivel de conciencia espiritual, ¿ya? Donde recordamos que ese trauma primordial, ese trauma primario, es como la programación inicial en este 3D. Así empieza el juego. Tú necesitas traer experiencias que te revelen lo que hay en tu inconsciente energético, en tus memorias de todas tus vidas, lo que vienes a trabajar. Necesitas un 1.0, una versión 1.0 de ti que cargue todo ese equipaje y lo cargue en experiencias. Porque como estamos velados, como no traemos como el reconocimiento de nuestras otras vidas, porque se nos vela para que podamos como realmente jugar el juego y esto tenga sentido. Y venimos como solamente en blanco. Esta suerte de impactos nos va creando y va forjando esa personalidad inicial, ¿ok? Como ese personaje 1.0 que vengo a ser. Es una programación inicial. Todos lo tenemos, es como una iniciación para entrar en el plano de la encarnación. Estamos habitando el 3D. Es un plano dual. Sí existe el contraste, sí existe el dolor, sí existe el sufrimiento, sí existen las cosas muy duras, muy fuertes, muy densas. Existen. Todos las vemos. ¿Sí? No podemos hacernos los ciegos, sino todo es luz, todo es amor. Ay, no, nada de eso existe. Existe acá en este plano en el que estás, en lo físico, en la materia, existe. Estamos en lo más denso de la existencia, es la materia, es lo más sólido. Entonces existe la dualidad. Se experimenta de esta forma, con luz y con sombra, con positivo y con negativo. ¿Sí? Y lo necesitamos como esta programación inicial de vengo con este dolor, vengo con este trauma, esto me pasó, esto me dejó de pasar, como que lo necesito la experiencia. El humano como tal es energía en experiencia. Si el humano no tiene experiencia, no tiene que transformar. Se le hace muy sutil todo, lo necesita mucho más tangible, ¿ok? Es porque a veces estamos peleando con nuestra realidad. No peleemos con nuestra realidad. Eso no quiere decir que dejemos que el mundo arda, no. Para eso estamos acá, todos. La mayoría de los que estamos acá encarnados en este momento tenemos la capacidad de transformar esto en luz. Por eso estamos acá en este momento tan determinante de la historia de la humanidad. Estamos en la era de las revelaciones. Si son católicos, si les gusta la Biblia, ahí está ese libro. Se revela la información. Se revelan los misterios. Por eso estamos acá hablando de misterios universales aplicados en el día a día. Para poderlos ver, para poderlos entender. Vienes acá a transformar sombra. Y tu entrenamiento es tu propia sombra. Vienes acá a ponerte al servicio de la humanidad. ¿Quieres dejar de ver todo eso horrible que estás viendo y que te hace doler el corazón? Empieza por ti. Empieza a limpiar tu sombra, que eso va a tener un impacto suficientemente grande para que el resto que te rodea, que tiene contacto con tu energía, se sienta llamado a hacer lo mismo y eso se va a volver una cadena. Es un efecto como de cadena, es un efecto expansivo y vamos a tener la capacidad entre todos de empezar a limpiar la sombra del colectivo. Pero si yo no he ido adentro, si yo no he lidiado conmigo, es muy difícil que mi intención de sanar a otros y de trabajar por los otros sea pura y esté limpia. Y sea consciente, sobre todo, ¿no? Va a venir desde otro lugar. Así lo traigas en tu corazón y sea mucho amor, te va a faltar discernimiento, te va a faltar sabiduría, a otros les va a faltar como humildad, a cada uno le va a hacer falta algo si no ha ido a verse por dentro. Es obligatorio. Es la programación inicial en este plano. Y todo esto es relevante porque justamente nos estamos moviendo de la esfera del ego, de la esfera del plexo solar, a la esfera del corazón. Como humanidad hemos ido transitando las diferentes esferas. La esfera roja, cuando el mundo era muy mineral.
La esfera naranja, cuando ya empezamos como en Lemuria y como estas civilizaciones muy, muy antiguas, donde era mucha energía femenina, y de eso hablé en el capítulo de las mujeres, en el último capítulo que puse de Lemuria, de la energía femenina. Y después empezó Atlantis, la energía masculina y como el ego y la capacidad que tenemos de crear cada uno como individuo y de hacer cosas a nuestro nombre, y la tecnología y como todas estas cosas de la era dorada de Atlantis, que era como le sacábamos provecho de una forma positiva a nuestra sensación de individualización. Y ahí se manifestó también la caída de conciencia, como del ego, y se rompe la fábrica de la realidad por estar jugando con los átomos, por crear accidentes atómicos nucleares. Se rompe esa fábrica de la realidad, cae el imperio de Atlantis y empieza la civilización como la conocemos hoy, que estaba en una, digamos, como repitiendo el año, ¿no? Repitiendo como esta esfera en la cual caímos en conciencia y rompimos la fábrica de la realidad, y fue como, bueno, otra vez, repitis a ver si podemos seguir subiendo en niveles de conciencia. Y la idea es poder salir del plexo solar, de la esfera del ego, a la esfera del corazón. Por eso, maestros de nuestra civilización como Jesús vienen mucho con este mensaje de abre el corazón, todo desde el corazón, el amor, el amor, el amor, el amor, ¿sí? Y Jesús, que es como esta figura tan importante para la humanidad, independiente a qué religión seas, viene, después vamos a hablar como más profundidad de esto, porque si no me salgo del tema, pero viene con este misterio de Gólgota, de la cruz, de la crucifixión, a volver a traer el corazón a la humanidad, ¿no? Como cuando cae la gota de sangre al piso, se siembra, eso es un ritual, era un ritual, tenía su intención detrás, no porque los romanos lo supieran, no, pero estaba, digamos, programado para ser de esta forma porque era un ritual para volver a traer a Cristo, la conciencia crística, la conciencia cristalina a la humanidad. Entonces cae la gota de sangre de Cristo, de la conciencia crística, no porque fuera Jesús, sino porque es Cristo, Él encarnaba la conciencia de Cristo, Él se eligió, bueno, después es que ya me fui por otro lado, pero Él eligió evolucionar su conciencia a la conciencia cristalina, y por ende representaba como la conciencia del Cristo, del cristal. Y cae la gota de sangre y vuelve y trae el corazón a la humanidad. Y empieza como este proceso de subir la conciencia de la humanidad del plexo solar, del ego al corazón, de abrir el corazón de la humanidad, de movernos a la cuarta densidad de conciencia, de seguir evolucionando. Por eso es tan importante esto de lo que estamos hablando en nuestro proceso personal. Todos estamos encarnando en la misma era, acá estamos compartiendo, por eso me están oyendo, por eso yo estoy haciendo esto, estamos cohabitando, conviviendo en esta misma era. Todos tenemos en el fondo la misma misión, digamos, si queremos llamarlo así, de sanar y abrir nuestro corazón, para sanar y abrir el corazón de la humanidad, para abrirle la puerta a la nueva humanidad. Que no se preocupen, al parecer todo salió bien. El 2012 era como ese momento donde se determinaba la polaridad de la humanidad, si iba a ser positiva o negativa. Otra vez vimos en la dualidad, sí hay pueblos, sí hay razas que se han polarizado negativo. Ya después hablaremos de eso y de la sombra y de la oscuridad cósmica y todo esto, pero la humanidad se polariza positiva. Sí, en el 2012 por eso se acababa el calendario maya y acá estamos. Así que todo va bien, todo está bien, simplemente estamos viendo mucha sombra. Todo ese caos, todo lo que están viendo allá afuera es la revelación de la sombra. La era de las revelaciones, estamos en el libro de las revelaciones. Y así como les dije que es importante ir a ver nuestra sombra, ir a abrazar a ese niño interior, ir a volver como a afianzar nuestro nexo con nosotros mismos. Porque dentro de nosotros hay muchos yo que necesitan estar abrazados para poder volverse a fusionar en uno solo y no estar fragmentados, no tener nuestra psique fragmentada, abandonada, separada de nosotros mismos. Y por eso hacemos este trabajo de sombra, de shadow work, de entrar con amor a iluminar nuestro interior.
Ese es nuestro llamado a hacerlo con la humanidad, a sembrar amor allá afuera, a trabajar con sabiduría ese amor, a poder decir esto es luz, pero esto es sombra. Miren, esto es la sombra, obsérvenla, esto es lo que no, ¿sí? El egoísmo no, por ahí no vamos, ¿ya? Y como a crear sabiduría y discernimiento con respecto a ese amor. Tenía mucho más que hablar y seguramente vamos a tener una segunda parte de esto porque ya se nos fue bastante tiempo y creo que además del tiempo es bastante información, ¿sí? Solamente este ejercicio que hicimos como de traer a la memoria y como de poder visualizar nuestro círculo de la conciencia ya mueve un montón de energía y ya mueve un montón de conciencia y ya trae un montón de luz. Es como una sesión de shadow work acabamos de hacer. Claramente no tan personalizada, porque en las sesiones ya hablamos de como en la historia de cada uno y por eso mismo es un proceso, porque si se dan cuenta en una hora que llevamos solamente pudimos como abordar muchas cosas, pero al mismo tiempo pues falta para una transformación. Entonces cuando quieras hacer un trabajo de esto, acuérdate que es un proceso. Acuérdate que es un proceso. Sin embargo, desde el primer momento el proceso es revelador. El proceso es transformador. No hay nada más transformador que ir dentro de nosotros y abrazarnos y reconocernos y perdonarnos y reconciliarnos y darnos mejores herramientas. Rematernarnos y repaternarnos es nuestra responsabilidad y es la herramienta y la llave maestra para nuevos niveles de nosotros, para nuevas versiones de nosotros y para poder convertirnos en magos soberanos, amorosos y sabios de nuestra realidad. Los amo, espero que este haya sido un espacio sanador para ustedes, como lo es para mí, por estarlo hablando y compartiendo. Se amplifica la energía de la sanación y del amor y de la conciencia. Muchas gracias por estar acá. Tómense el trabajo si quieren y si pueden describir lo que les vino a la cabeza, sus memorias, sus recuerdos, qué conexiones pueden hacer, escríbanlo o en su journal o escríbanlo en su celular, como mejor les quede, pero no lo dejen en la mente porque la mente está fuera del reino de la forma, por ende se vuelve muy abstracto y olvidamos muchas cosas. Entonces, dense la oportunidad de escribir. Si quieren volverse a oír este episodio con papel y lápiz, también es válido. ¿Sí? Esta es como una suerte de terapia que estamos haciendo acá. Y quédense y llévense esa información porque van a ver que en su día a día les va a revelar tantas cosas que van a poder empezar a hacer transformaciones muy chiquitas cuando se dan cuenta que no son ustedes y que el mundo no los está atacando muchas veces, sino que somos nosotros por dentro con muchas heridas y con muchas cosas que no logramos ver con claridad. Cuando ya las vamos reconociendo y vamos reencontrándonos con nuestro niño interior, con nuestro adolescente, con nuestro ego herido, con diferentes partes de nuestra junta directiva, que es como le llamo yo a nuestra psique completa, nuestra junta directiva, y nos volvemos el CEO de nuestra psique, de nuestra junta directiva, el líder, el jefe, un buen líder, un buen líder, un líder consciente de todas nuestras partes. El juego cambia, la realidad cambia. La forma de habitarnos se transforma completamente. No eres esclavo de tu realidad. No eres esclavo de tus pensamientos ni de tus emociones. Eres soberano. Solo necesitas aprender a cómo ser el rey de tu reino, la reina de tu reino. Te amo. Muchas gracias por estar acá y nos vemos la otra semana acá en Glitch. ¡Chao!